Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué alegría estar con ustedes para esta clase. Hoy finalizamos nuestra serie de Conociendo al enemigo. Esta es especialización intercesores, clase 4 de 4. Qué bendición tan grande y qué tal si oramos, ¿verdad? Es lo mejor que podemos hacer. Padre, te damos gracias por este tiempo, porque tú nos has permitido llegar hasta acá y gracias porque tú nos quieres enseñar, porque tú no quieres que ignoremos las maquinaciones del diablo. Y mi Dios, gracias, gracias. Necesitamos de tu ayuda, Espíritu Santo. Te estamos invitando en ese momento para que de verdad esto transforme nuestra manera de pensar. En el nombre de Jesús, quédate todo el tiempo. Y que hoy cause un revolcón lo que tú nos vas a hacer en nuestra vida, porque tú nos has enviado a este planeta con un propósito eterno. En el precioso nombre de Jesús, te invitamos para que tú nos enseñes lo que está escrito y nos guíes a la verdad. Muchas gracias porque tú nos escuchas. Amén y amén. Bueno, miro la hora para saber cuándo comenzamos y bueno, es conociendo el enemigo y es así como comenzamos con el versículo para memorizar. ¿Listos? Romanos 8.1. ¿Qué es lo que dice la Biblia en Romanos 8.1? Ahora bien, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y bueno, hay mucha tela para cortar de este versículo. Algunas personas dicen que Romanos 8 en realidad termina, ahora bien, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estamos en Cristo, pero de todos modos, vale la pena que nos recuerde los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. De manera pues que ese es el versículo para memorizar. Tres niveles de guerra. Fortalezas. ¿Recuerdan que hablamos mucho de las fortalezas una y otra vez? Bueno, las fortalezas pueden ser de tres tipos. Pueden ser fortalezas personales, por ejemplo, la lujuria, el robo, el engaño. Pueden ser fortalezas ideológicas, por ejemplo, el comunismo, el ateísmo. Bueno, ahí entra el marxismo, cuántas cosas, ¿no es cierto? Pueden ser, por ejemplo, si usted alguna vez ha leído un libro de los de el Che Guevara, usted va a ver ese espíritu que hay de fascinación y de seducción, porque ahí hay fortalezas ideológicas y fortalezas territoriales, las que operan en algunos países. ¿De acuerdo? ¿Qué más vamos a repasar ahorita? Territoriales, por ejemplo, México, la idolatría, Haití, la brujería. Incluso hay regiones de Colombia donde es notorio y conocido de todo el mundo y uno dice, uy, cuidado, allá la brujería es tremenda. Algunos lugares de la costa, del llano, en fin. El tema de hoy tiene que ver con distinguir la diferencia entre opresión, depresión y posesión. Así es que vamos a comenzar. Todo esto tiene que ver con las armas que utiliza Satanás para engañar a los seres humanos y las queremos conocer. La Biblia dice, porque no ignoramos sus maquinaciones. Necesitamos aprender a distinguir cada una de ellas para que nosotros podamos ser más efectivos en nuestra guerra espiritual. O sea que necesitamos distinguir entre qué y qué. Los tres que acabamos de mencionar, opresión, depresión y posesión, y otras tres que también son reales. En mi época se aprendía mundo, demonio y carne, ¿no? Pero ahora es el diablo, carne y mundo. Las tres son reales. Una vez dicen que estaba el diablo en una esquina llorando, ¡ay! Inconsolablemente, y le preguntaron que por qué, y él dijo, es que estos cristianos carnales de todo me echan a mí la culpa. No todo es culpa del diablo. Hay cosas que son culpa de nosotros porque cedemos a la carne y a los deseos del mundo. Ok. Pregunta del millón, ¿puede un cristiano ser poseído? Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Sigamos con la introducción. En las clases pasadas hemos estado hablando acerca del origen del diablo y la batalla y dónde actúa. ¿Recuerdan? La batalla está principalmente en la mente y hablábamos que actúa en los hijos de desobediencia donde él opera. Hoy abordaremos las armas y estrategias que él utiliza para ejercer influencia y cumplir su cometido aquí en la tierra. Vamos a repasar un poquito de eso. Aunque Cristo ya ha derrotado a Satanás, necesitamos siempre mantener eso presente, que en Cristo Jesús tenemos la victoria por su sacrificio en la cruz. Nosotros como creyentes, por eso se acuerdan que hablaba, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Debemos estar preparados porque la Biblia dice que Satanás anda, ¿cómo? Como león rugiente buscando a quien devorar.
Siempre necesitamos tener eso presente todos los días. No es que tenemos que andar en una cacería de brujas, pero tenemos que saber que la pelea es real, la pelea es peleando. Todos los creyentes deben ser conscientes de la influencia de Satanás, especialmente en momentos, por ejemplo, como a veces cuando uno se da cuenta cómo él quiere levantarse e impedir por todos los medios que las iglesias se abran y da todo tipo de excusas. Por ejemplo, ustedes encuentran personas que dicen ser propenden por los pobres y por la paz y todo eso, pero sin embargo vienen con guerra contra la iglesia. Quieren que puedan ir a la iglesia los que tienen auto, por ejemplo, y los que no tienen auto, los que andan a pie o en bicicleta, entonces ¿a qué iglesia van ellos? ¿Ven? Todo lo que hay detrás de eso es Satanás moviendo sus títeres. Necesitamos conocer las estrategias que él utiliza para impedir los propósitos de Dios en la vida del cristiano. ¿Recuerdan que su naturaleza es esa? Él viene a obstruir a Dios y sus propósitos. De acuerdo. La manera de ser efectivos contra las estrategias de Satanás, ya lo hemos dicho, es tener amplio conocimiento de las armas que él utiliza. Sigamos. La opresión, para entrar ya en materia. ¿Qué es la opresión? Hablamos de tres y la primera la opresión. La segunda, la depresión. Y la última, la posesión. Parece que fuera como en rima, ¿no? La opresión, la depresión y la posesión. Opresión. El término se utiliza para representar la presión, opresión, oprimir, presionar. Es algo que hacen los demonios o los ángeles caídos para llevarnos y mantenernos involucrados en el pecado y para hacernos olvidar la verdad de Dios. Él te puede oprimir a través de películas, a través de sueños, a través de personas. Siempre va a estar tratando de revivirte cosas del pasado o de hacerte sentir culpable. Ay, pobrecito yo, a mí nadie me quiere, nadie piensa en mí, en la iglesia esto y aquello, es que fulanito y menganito. Todo eso es para que nosotros nos olvidemos de la verdad, pongamos los ojos en los hombres y no en Cristo. Eso es opresión. Los demonios necesitan una puerta abierta y esa puerta abierta se abre voluntariamente. Dios nos dio voluntad, Dios no nos creó robots y nosotros decidimos si abrimos puertas o no. Por ejemplo, el no perdón es una puerta abierta. El estar criticando es abrir una puerta. El no hacer cosas que deberíamos hacer. Si usted se queda viendo un canal que no tiene por qué estar abriendo, está abriendo una puerta. Si usted no diezma, si usted no ofrenda, está abriendo una puerta. Voluntariamente le está dando derechos legales al demonio para que él haga lo que él quiere hacer. Él se va a introducir poco a poco en las personas. Ojo, esto es sumamente importante. Lo peor que puede pasar es esa caída poco a poco. Cuando usted se va resbalando de a poquitos, usted no se da cuenta. Cuando se da cuenta, terrible. Eso es como las arenas movedizas, se lo van chupando de a poquito, pero ya cuando usted da cuenta, no puede salir. En cambio, si la persona se cae, como dicen, de golpe y porrazo, el golpe lo despierta a uno y le deja ver qué fue lo que pasó. Pero poco a poco es más mortal. Alguien me decía a mí una vez, al demonio no le importa darte un mar de verdad, con una o dos o algunas goticas de veneno que son requete mortales. De acuerdo. El Nuevo Testamento se refiere con frecuencia a las personas que sufren opresión e influencia de Satanás y es un espíritu inmundo y entramos en un conflicto de Jesús con los demonios. ¿Qué más nos muestra la Biblia? De las puertas abiertas, personas que no han roto las maldiciones generacionales. Esas personas que no han roto las maldiciones generacionales mantienen las puertas abiertas. ¿Por qué? Por ejemplo, lujuria que heredaron desde los padres, espíritus que tienden a ir a la brujería, cosas así. En fin, Dios nos va a ir mostrando en la medida que nos dispongamos. Hay algo importante. La Biblia dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, la conocerá. Lo primero que necesitamos es querer hacer la voluntad de Dios. Sigamos. Cuando las personas están pecando en lo oculto, hay puertas abiertas en lo oculto. Pornografía, ver programas que no tengo que ver. Puede que nadie más se dé cuenta, pero los demonios están ahí, pero también está Dios y están sus ángeles viendo. Y entonces las personas se dejan arrastrar
por las debilidades de su carne. Y entonces viene la mentira. No, pero es que yo soy débil. No, pero es que errar es humano. No, pero es que estoy en un proceso. Esos son solamente disculpas para mantener puertas abiertas, las cuales inmediatamente van a permitir que seamos oprimidos. ¿Qué más? Cuando una persona sufre un trauma emocional causado por un descuido espiritual. Por ejemplo, cuando una persona es violada, ahí vienen a haber puertas abiertas. Un susto terrible por un accidente o cosas de ese calibre, a veces por descuidos espirituales. Sigamos. Los pecados de la carne es la puerta que se abre con más frecuencia. Por eso Gálatas habla de manifiestas son las obras de la carne. ¿Se acuerdan? Envidias, borracheras, homicidios, disensiones, pecados de tipo sexual. Todo eso son puertas a la opresión. Particularmente cuando el pecado se repite y se repite. Cuando el pecado se repite una y otra vez, eso se convierte en un patrón de vida y es lo que se llama un pecado consentido, o sea, con consentimiento. Y pues podemos decir como consentido también de caricias porque lo mimamos y lo tenemos ahí y lo alimentamos y son pecados letales. Ojo, ahí ya la cosa es distinta, ¿no? Ya no es cometer un pecado, sino practicar pecado, que es una cosa muchísimo más grave y nos va llevando cada vez más al abismo. Recuerden, el diablo no va a ser tan caído del zarzo como para decirnos, mira, esto te va a matar. Y de ahí podríamos entrar en la depresión. Ahora, no siempre la depresión tiene que ver por pecados, ¿no? A veces es de tipo biológico por descompensaciones que tiene la persona u otros asuntos. Es un trastorno de tipo emocional. Se muestra como un estado de infelicidad, de abatimiento, que puede tratarse de algo situacional, o sea, pasajero, o puede quedar de una manera estable y casi permanente, ¿de acuerdo? O sea, aquí la persona a veces ella misma no entiende por qué trata de salir, pero simplemente su fuerza no le da, porque puede haber una descompensación química dentro del organismo. Y bueno, yo no soy un experto en esto. Una vez la pastora nos estuvo hablando muchísimo, ella tuvo el de nuevo y el amor de hablarnos de lo que ella había vivido en esta área de su vida y de contarnos cómo suceden cosas por el estilo. Y en fin, han habido pastores y familiares de pastores que también han vivido estos estados depresivos. El origen etimológico de la palabra depresus, ¿qué es lo que quiere decir? Lo que habíamos mencionado, abatido o derribado, una persona que está decaída. Muchas personas en la actualidad viven esto, sobre todo durante la época de COVID, muchas personas empezaron a manifestar esos síntomas y no respetaban edad o no respetan edad. Puede pasar con adultos, con niños, en fin. El ser humano es un ser complejo que no sabemos cómo reacciona ante distintas circunstancias. Entonces recordemos, no siempre es por puertas abiertas, pero de todos modos sí va a ser una artimaña del diablo para venir en contra de las personas, cristianas o no. La mayoría de estas personas, vamos a hablar cuando es culpa de la persona, están preocupadas por lo que Dios piensa de ellos. Toda su atención está puesta en poder salir de la situación, un problema o una prueba. Y ahí el diablo logra quitarnos la mirada. Un pasaje donde se ve eso claramente es cuando Jesús hace ademán que va a seguir derecho cuando pasa al pie de la barca. Él, ¿por qué haría ese ademán? Porque quería enseñarnos algo, ¿no? Y primero dice la Biblia que los discípulos se asustan pensando que era un fantasma, pero en esas Pedro le dice, no, si tú eres Jesús, manda que yo vaya a ti. El Señor le dice, ven. Ahora, noten que desde antes dice que el Señor los veía remar con dificultad y en el momento en que Pedro se baja ya había una tormenta y los vientos estaban no muy propicios. Ya las circunstancias eran malas, pero sin embargo él empieza a caminar. Pero cuando él coloca su atención en la situación, en los problemas, en la prueba, se hunde. Eso es lo que quiere el enemigo, que quitemos los ojos de Jesús y los coloquemos en cualquier otro objeto o circunstancia. Los demonios son seres espirituales que tienen personalidad e inteligencia. Son seres espirituales. Recuerden, son personas. Uno no necesita un cuerpo para ser persona.
y son súbditos del reino de Satanás y son enemigos del hombre. Ya esto es una guerra jurada. Mateo 24:30, perdón, Mateo 24:43. Pero sabe esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Los demonios pueden vivir en los cuerpos de los incrédulos y pueden hablar con la voz de ellos, se pueden manifestar. Hay personas que han podido ver eso, que pronto llega una niña y es un vozarrón y bueno, sobre todo de incrédulos, pero tengan cuidado. Pueden haber creyentes que lleguen al punto de empezar a practicar pecado y cada vez se van cayendo más de la gracia. Es una cosa rara, pero puede suceder. La regla general es que no. Por eso Romanos dice que en los que somos de Jesús estamos asegurados, pero no debemos andar según la carne. Esclavizan a estas personas y las inclinan al mal, a la inmoralidad y a la destrucción. Un caso donde uno lo ve es en Judas. Llega un momento en que dice que entró el demonio en él y lo llevó completamente a la destrucción porque él no tuvo tiempo de arrepentirse. Terminó fue ahorcándose y reventando últimamente. Marcos 5:15. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y había tenido la legión. Una legión puede ser de 1000 o 2000 como en el caso de esta persona. Pero aquí ya le estaba sentado, vestido y en juicio cabal y tuvieron miedo. Esto fue en la región de, del endemoniado gadareno, ¿no? En la región de Gadara. La gente en vez de ver el poder de Dios, prefirieron ver las circunstancias, se atemorizaron y le dijeron no entre y le regalaron la bendición a los de Decápolis, como nos enseñó una vez nuestro pastor. Bueno, ¿qué más tenemos que aprender hoy? Lucas 4:41. También salían demonios de muchos, noten, estaban poseídos, salían de ellos. En este caso dando voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Acá hay una enseñanza importante. Hubo una época en que estuvo muy de moda un libro de una psicóloga costarricense que hacía como un tratado de demonología porque atendía a personas y cuando estaban poseídas se ponía a charlar con los demonios. Bueno, ¿y tú cómo entraste? ¿Y cómo fue que pasó eso? No, miren que Jesús no hablaba con los demonios. No es saludable, no es recomendable, no es bíblico entablar diálogo ni con Satanás ni con sus cómplices. Los que participan del espiritismo, la hechicería, están tratando con espíritus inmundos. Son demonios. Cuando invocan de los muertos y todo eso, son demonios. Eso es metérsele a la cueva al lobo. No debemos hacerlo. Las personas que se meten con Ouija. Y yo creo que eso es de lo peor que yo he visto y casi que sin falta las personas siempre terminan poseídas. Eso conduce fácilmente a esclavitud demoníaca. Versículos de sustento, Hechos 13 del 8 al 10 y Gálatas 5:20. Hechos 13, ¿qué dice? Pero le resistía a Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. El diablo actuando a través de él porque vino a estorbar la obra de Dios. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, por eso el pastor dice, mírame. Sí, si el diablo puede mirar a través de alguien, Jesús también puede mirar a través de los ojos de un creyente lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, ¿qué le dice? Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Y los hijos del diablo, ya vimos en Juan 8, hacen lo que su papá. Tienen las mismas motivaciones. Le dice, enemigo de toda justicia. No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Es muy gráfico el ejemplo que estamos viendo acá. Ahora sigue diciendo, los espíritus malos estarán muy activos en los últimos días de esta época, promoviendo ocultismo, inmoralidad, violencia y crueldad. Atacarán. La palabra de Dios es lo primero y lo vimos desde la otra vez. Satanás en su entrada en Génesis que dice, con que Dios te dijo, ataca la palabra de Dios. Que haya duda. Cuando estamos en el colegio, no, eso de que Dios creó al hombre es mentira. La creación no es verdad. En la evolución sí, la palabra de Dios.
La sana doctrina. Si van a la Biblia, entonces la tuercen. Por ejemplo, los testigos de Jehová, los mormones, tienen una Biblia adulterada, sobre todo los testigos de Jehová, porque nosotros pues decidieron ya directamente cambiar de libro. No, 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 es que acá donde dice, en el principio era el verbo era Dios, el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Ellos que colocan un Dios con D minúscula y te la empiezan a barajar, que era un ángel, que esto, que aquello. Cambian la sana doctrina y por lo general todas las sectas atacan el señorío de Jesús. De una u otra forma atacan la Trinidad. ¿Qué más necesitamos conocer? Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos. ¿Recuerdan? Cuando le dicen, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué señales harán antes del fin? Entonces les dice, se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los elegidos. Ese es el propósito del enemigo. Segunda de Corintios 11, 14 al 15. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. No es de maravillarse que todas estas personas, yo me acuerdo que cuando yo vi estaban haciendo, eso fue en los Estados Unidos, en un programa de Geraldo Rivera, y estaba mostrando cómo, pero eso fue de hartísimo, estaba surgiendo el satanismo y estaba la iglesia satánica, y ya habían capellanes de satanismo incluso en el ejército. Y vino Antoine Lavelle, que fue el que escribió la Biblia satánica, y vino su hija. Una mujer hermosísima, pero qué mujer tan llena de Satanás. Y usted los ve, hace poquito estaban mostrando la isla esta privada donde iba gente famosísima del mundo y era una cantidad de prostitución, de cosas aberrantes. Se visten como gente de luz, como magnates en yates elegantes. El diablo no va a salir con cuernos y cola con forma de lanza y tridente. Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es raro que también sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Saben dónde se veía eso clarito? La pastora se ríe cuando dice creciendo en desgracia. Ese hombre que se hacía llamar Dios y le decía nada y le donaban millones, fue un cristiano, aparentemente, fue un creyente que se pervirtió, tremendo, ¿no? Casi todas las sectas vienen de gente que alguna vez siguió la Biblia, pero se cayeron de una manera horrible. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Don Omar, un cantante que saca una cantidad de videos pervertidos y todo eso, parece que el hombre en alguna época fue pastor incluso, pero apostató. Y así hay muchos apóstatas. Apostatarán y se irán totalmente al polo opuesto. ¿Cuándo? En los postreros tiempos. Ahora ya brincamos a otra cosa. ¿Se acuerdan? Estábamos en opresión, posesión fue la última y depresión, ¿verdad? Acá es carne, habíamos hablado mundo y el demonio. La carne viene del griego sarx, describe la naturaleza humana con sus deseos inmorales. Permanece en los creyentes después de su conversión y es un enemigo mortal. Aunque hayamos invitado a nuestro Señor Jesucristo a nuestra vida, la carne no se va. Es como la película, dormimos con el enemigo. Y la Biblia dice en Romanos que los deseos de la carne y los deseos del Espíritu se oponen para que no hagamos. Pero dice que podemos vencer la carne por el Espíritu. Dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Los que practican las obras de la carne no pueden heredar el reino de Dios. Eso es muy importante. Así digamos que no somos perfectos, que estamos en un proceso. Pilas porque ahí hay un golpe libre. Gálatas 5:21. Los que practican las obras de la carne no pueden heredar el reino de Dios. En el 20 cita toda la lista, dice, manifiestas son las obras de la carne, y acá el epígrogo. No pueden heredar el reino de Dios si practican eso. Como ya os lo he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es Pablo hablando a los Gálatas. Entonces está opresión, depresión y posesión versus
El diablo, la carne y el mundo. Vamos súper bien de tiempo. Para que, es un versículo para apoyar esto. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Acá es donde está la clave. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No se pueden las dos. Dios lo estableció así y no fue que se equivocó. La carne es enemiga. ¿Qué más nos dice la palabra? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Acá tú tienes que hacer un alto y pensar, ¿qué es lo que hay en mi mente? Filipenses Pablo dice, pero por lo demás, hermanos, todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo que es del buen hombre, todo lo que tiene virtud, en eso pensar. Hay gente que dice, ¿yo cómo hago para escuchar la voz de Dios? Deje de pensar en la carne, deje de escuchar la carne. Eso es como cuando, bueno, ahorita ya no están los transistores, en mi época sí, unos radios pequeñitos y eran de dial, no era como ahora que uno cambia y es digital, sino que era análogo, manual, y uno iba buscando la emisora. Y a veces se cruzaban dos emisoras y sonaba un poquito de una y un poquito de la otra. Cuando andamos en la carne no podemos oír, escuchar con claridad la voz de Dios. Por eso dice él, si entre sacares lo vil, lo inmundo, lo sacares, serás como mi boca. Podrás oír la voz de Dios. Entonces, no podemos continuar en dos rieles. ¿Por qué? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida. Acá hay un tesoro tremendo. Hay personas que dicen, yo quiero hacer lo bueno, quiero la bendición de Dios. Esa es la lucha de la que habla Pablo en Romanos capítulo 7. Yo me deleito en la ley de Dios, pero hay otra ley en mis miembros que me lleva cautivo, o sea, la carne. Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Renunciar. Por eso dice al final, cuando pasa al 8, gracias doy a Dios por Cristo Jesús. Y ahí donde dice el 8.1, que los que andan en Cristo son libres. Tú y yo somos libres. Entonces, ¿cuál es la solución para no caer? Ir pensando, no, es que si cuando venga el pecado hago esto, hago aquello, me tomo una Coca-Cola, me doy un baño de agua fría. No, la solución es ocuparse del espíritu. No es quedarse mirar el poste que está en la mitad de un estadio gigante para no estrellarme con él. No, tienes toda una cantidad de cosas que puedes mirar. ¿Para qué quedarse mirando el poste? Ocuparse del espíritu es vida y es paz. Tenemos es que tener una amistad, que es lo que nos enseñan los pastores cada rato, con el Espíritu Santo. Bueno, ¿qué más? Los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Noten, eso es muy fuerte. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Wow, eso es como un cachetadón con guante blanco. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es muy, muy radical esta cuarta clase. ¿Qué más nos dice? Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Eso es lo que nosotros hacemos cuando nos bautizamos, hacemos esa confesión, que con Cristo estamos muertos y hemos resucitado en una nueva vida. Yo recuerdo hace tiempo yo leí un libro muy poderoso que decía que está la ley de la gravedad. Y la ley de la gravedad dice que si tú te tiras de una altura, caes. Te guste o no te guste, lo creas o no lo creas. Pero entonces hay otra ley, aquí habla de la ley de la vida, y es la ley que, por ejemplo, opera en un pajarito. La gravedad lo atrae, pero su vida, su naturaleza es volar y puede contrarrestar la ley de la gravedad. Tú y yo tenemos la vida del Espíritu Santo para vivir en justicia. ¿Qué más? Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús, vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Tremendo, ¿no es cierto? Cuando Jesús está en la tumba, recuerden que él vino a hacer todo como hombre. Murió como ser humano.
Pero el Espíritu Santo de Dios vino y entró en ese cuerpo y le dio vida. Recuerden que desde antes de la fundación del mundo Él le había dicho, yo voy contigo y te voy a acompañar todo el tiempo. Jesús no solamente fue que murió por nuestros pecados, sino que todo el tiempo nos enseñó a vivir una vida llena y controlada por el Espíritu Santo. Él estaba viviendo como un hombre, aunque era 100% Dios, para que tú y yo podamos vivir una vida en victoria. Dice acá Pablo, si ese espíritu pudo levantar el cuerpo muerto de Jesús, también vivificará vuestros cuerpos mortales, porque ese mismo espíritu está en vosotros. Muy bueno para que nos quedemos pensando en esto. Así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Si tenemos un mundo por delante, un mundo espiritual inagotable, donde podamos estar todo el tiempo en contacto con Dios, hablando con Él, diciendo, Padre, ¿por dónde voy? Por aquí, por allá. Y Él tiene infinidad de riquezas para darnos. ¿Por qué yo voy a vivir cautivo, sirviendo a la carne? Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Noten, por el Espíritu hacer morir las obras de la carne. Que es muy difícil, sí, pero para eso tenemos el Espíritu. En otra parte dice que tenemos la mente de Cristo, o sea que se puede, para que vivamos. Y ese enemigo va a estar con nosotros hasta que nos muramos o Cristo venga por nosotros. Porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Tremenda clase, ¿no? Qué liberadora verdad la que estamos viendo hoy. El comentario final de Pablo sobre las obras de la carne es severo y es contundente. Seguimos acá. El comentario final de Pablo sobre las obras de la carne es severo y contundente. Cualquiera que llamándose creyente que se ocupe en actividades de las carnes queda excluido del reino de Dios. O sea, no tiene salvación. ¿Qué más dice la palabra? Primera de Corintios 6, del 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, o sea, no se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, o sea, los que hablan con vulgaridades, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es contundente. ¿Qué más nos dice la palabra Gálatas 5:19? Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Va poniéndolas por categorías. ¿Qué más dice? Idolatría, hechicerías, enemistades, y después pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Más claro no canta un gallo. Ahora, este ya es el mundo. El apóstol Pablo expresa la idea neotestamentaria, o sea, del Nuevo Testamento, del mundo y su relación con los cristianos. Veamos dos pasajes bíblicos. Gálatas 1:4, ¿qué dice? Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Ahí se refiere del mundo, de lo que ocurre con las modas, con lo que el mundo trae, con lo que pasa en este planeta mientras vivimos. Para librarnos de todo eso conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Qué más dice la Escritura? Que este mundo es malo. Pablo afirma que este siglo, este mundo es malo, que amenaza la relación del creyente con Dios tanto que mientras se vea obligado viviendo en este mundo, el cristiano debe ser librado del control y el poder del mundo. ¿Recuerdan que Jesús incluso también oró por eso en Juan 17? Padre, no te pido que lo quites de este mundo, sino que los guardes del mundo. El mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, dice Pablo. El mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. La segunda referencia principal al mundo que Pablo hace en la carta a Gálatas está en Gálatas 6:14. ¿Qué es lo que escribe ahí el apóstol? Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. De ahí sale la cita que tenemos en la parte superior. El mundo y sus valores son totalmente diferentes a los de Dios. La idea es la misma, esta vez con la atención centrada en el mundo.
El mundo, es lo que Pablo señala, lucha por esclavizarnos con sus filosofías, sus valores seculares o religiosos, y necesitamos rechazarlos a ambos. ¿Cuáles son los aspectos de este sistema del mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Noten, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha manifestado. Por esto sabemos que estamos en Él, porque no nos dejamos llevar de las tres anteriores, sino que guardamos su palabra por encima de lo que el mundo o las personas quieran imponernos. Juan, primera carta de Juan, capítulo 2, versos del 5 al 10. ¿Qué más dice? El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y continúa diciendo, hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que tenéis desde el principio. Este es el mandamiento que han oído desde el principio. ¿Qué dice? Sin embargo, se escribe un mandamiento nuevo. Es verdadero en él, en nosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Esta parte es mundial. Es muy práctico. El amor por encima de toda la carreta que podamos hablar, ¿no? En esto conocerán que son mis discípulos, lo dijo Jesús. ¿Qué más nos dice? El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que dice que ama, que está en luz y aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas. Juan, es la misma carta, capítulo 4 del 19 al 20. Pero le amamos a él porque él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a un Dios a quien no ha visto? Son cosas muy elementales, pero muy prácticas para calibrarnos. Bueno, hay dos razones para no amar al mundo. Una, el amor al Padre es opuesto al amor del mundo, son incompatibles. Dice la Biblia que el que se constituye en amigo del mundo se hace enemigo de Dios. El mundo es transitorio, en cambio la eternidad espera al que hace la voluntad de Dios. Eso es muy importante. ¿Se acuerdan? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo? Transitorio, si pierde su alma. ¿Saben? Hubo un misionero que me dejó una frase grabada, Jim Elliot. Él murió, los Aucas lo mataron, eran caníbales, en Ecuador. Pero yo no sé si era que Dios le había dicho que iba a ser eh, mártir. Y escribió una frase muy linda, decía, no es un iluso, un tonto, un bobo, aquella persona que cambia lo que va a perder por algo que nunca le podrán quitar. De todos modos, un día vamos a morir, me imagino que era lo que estaba diciendo. Y él prefirió entregar su vida a cambio de algo que nunca nadie le podrá quitar. Isaías 40 dice, voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. ¿Qué más sigue diciendo? La hierba se seca y la flor se marchita. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, ¿no? Acá dice, el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente es como hierba el pueblo. Bueno, primera de Pedro 1, 24 y 25, toda carne es como hierba, está citando el anterior, toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se cerca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. O sea, tenemos una riqueza imperecedera que es el Evangelio que nos ha sido encomendado a nosotros. ¿Puede un cristiano ser poseído? ¿Qué es lo que enseñan las Escrituras? Que ningún creyente, noten, verdadero en quien muera el Espíritu Santo, lo pueden poseer los demonios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo y los demonios no pueden habitar el mismo cuerpo. Segunda de Corintios 6 dice, ¿y qué concordia hay entre Cristo y Belial? ¿O qué parte tiene un creyente con un incrédulo?
Y de acuerdo, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Nosotros somos templo de Dios. No hay compatibilidad. Vosotros sois templos del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su pueblo, perdón, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Pero, noten, es cuando voluntariamente decidimos andar en Cristo. ¿Qué más dice la palabra? Los demonios pueden influir en los pensamientos, en las emociones, en las acciones de la creyente, que no sigue la dirección del Espíritu Santo. En otras palabras, viene a colación aquella historia de que no podemos evitar que las aves revoloteen sobre nuestra cabeza, pero algo muy distinto es que tú te quedes quieto y los pajaritos vengan y te hagan un nido en la cabeza y ya después sigan viniendo a acabar el nido y después depositen sus huevos, los incuben y lo demás y tú lo permitas. Mateo 26, perdón, 16 y 2 de Corintios 11. Mateo. Pero él volviéndose le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque ponen la mira en las cosas de, no la ponen las miras en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, en el mundo. Noten, una puerta abierta. ¿Qué más dice la escritura? Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la misma manera de la sincera fidelidad a Cristo. Tenemos autoridad sobre el poder de Satanás. Cristo le prometió a los verdaderos creyentes autoridad. ¿Se acuerdan que dijo, en mi nombre hollarán serpientes, escorpiones, echarán fuera demonios? Todos los secuaces del diablo tenemos poder sobre ellos. Cuando los confrontamos, quebrantamos el poder de lo que ellos puedan ejercer en las personas y librar a las personas en una batalla espiritual mediante el poder del Espíritu Santo. Lucas. Esto fue lo que hizo Jesús al comenzar su ministerio. Esto es citando Isaías 61. Jesús le dan el rollo y él empieza a decir, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. El Espíritu del Señor está sobre mí, pero eso es válido para ti, para mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Glorioso, ¿no es cierto? Hechos 10:38. Y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Sabes? Yo nunca había notado este versículo hasta que nuestros pastores nos lo enseñaron. Y él casi siempre lo contaba con la historia de un hombre de Dios tremendo. El diablo estaba, no sé si estaba matando a su esposa, a sus hijos, y él dijo, ya no voy a creer más en la Biblia y la tiró a una chimenea. Y empezó a arder y él alcanzó a recuperar porque quedó una parte que no se quemó, donde este versículo. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús. Cómo este anduvo haciendo qué? Bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. El diablo vino a robar, matar y destruir, pero Dios es más poderoso y ese poder nos acompaña. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata. Así después podrá saquear su casa. Hay alguien que puede ser vencido. Este hombre fuerte puede ser vencido por el Señor Jesucristo. Tres aspectos. El conflicto espiritual contra Satanás tiene tres aspectos. Declarar la guerra a Satanás conforme al propósito de Dios. Nosotros somos enemigos de él. Recuerdan que los pastores dicen, seremos amigos de tus amigos y enemigos de tus enemigos. ¿Qué dice la Biblia en Lucas 4, 14 al 19? El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para hacer guerra, para sanar a los quebrantados, libertad a los cautivos como ciegos y todo eso, y también libertad a los oprimidos. Recuerden que hablamos de la opresión. En ti y en mí hay poder para venir a hacer guerra contra todo ese ataque del diablo y predicar el año agradable del Señor. Necesitamos entrar en la casa de Satanás y despojar del botín.
Donde Él tenga su fortaleza, vamos a ir a atacarlo y a vencerlo mediante la oración y la proclamación de la palabra. Vamos a destruir sus armas de tentación y engaños demoníacos. Tú necesitas sacar de tu casa y de tu vida todo lo que esté produciendo puertas abiertas. O si vas de un día de visita a la casa de alguien, lo mismo. Sacar todo lo que sea anatema. ¿Qué más nos dice la Biblia? Pero si por el dedo de Dios yo echo fuera a los demonios, está Jesús hablando, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Nosotros somos parte del reino de Dios. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte, Jesús es más fuerte, y le vence, quita todas las armas en que él confiaba y reparte el botín, le arrebata el botín. Eso es parte de lo que hacemos nosotros en la liberación y en la intercesión. Arrebatar sus posesiones, es decir, liberar a los que han sido esclavizados y entregarlos a Dios para que reciban el perdón y la santificación. Ese es nuestro papel como soldados del Señor. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y Jesús dijo, Jesús, a quien tú persigues. Este fue el diálogo con Pablo, ¿recuerdas? Pero levántate, había un plan que Dios tenía para él, y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Satanás tenía un plan, lo tenía enrolado en ese plan a Pablo, pero viene Jesús y le cambia los planes a Satanás, los destruye y le dice a Pablo, para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo. ¿Se acuerdan lo que decía? Para que prediques las buenas nuevas, para que liberes las buenas nuevas que has visto y aquellas en las que me apareceré a ti. Tremendo. Liberándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Él tiene todo el poder y Él lo comisiona para que abra sus ojos, y ves, quitando las vendas y se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Conclusiones. Tenemos que tener un profundo entendimiento entre lo que es la opresión, la depresión y la posesión, con el fin de hacer guerra espiritual y saber cómo hacerla. Satanás aún ejerce influencia sobre los seres humanos para distorsionar los planes de Dios entre nosotros. La carne, velad y orad para que no entréis en tentación. Esto es para nosotros, ¿no? El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Juan, todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es nuestra victoria. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y bueno, ya esto es parte del conflicto cósmico, lo habíamos visto, concluimos acá. Y yo les doy las gracias, no sin antes orar para que Dios selle lo que hemos visto en esta clase. Mi Dios, muchas gracias por lo que tú has hecho y por lo que seguirás haciendo. De verdad que este material vale la pena repasarlo para darnos cuenta de todo el poder espiritual que tú tienes y que no tenemos por qué rendirnos y ceder ante las tentaciones para perdernos ese plan glorioso y maravilloso que tú tienes y para militar en tu ejército, llevando a cabo el plan que tú tienes para la humanidad, de hacerles libres y victoriosos en Cristo, trasladando a todo ser humano de las tinieblas al reino de tu amado Hijo. En el nombre de Jesús oramos, sella lo que hablaste y te pedimos protección, un cerco de protección para nuestros pastores, para sus familias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y a ustedes muchas gracias.